¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy les quiero hablar acerca del plan de salvación. El plan de salvación muy pocas personas lo saben. Si tú le dices a cualquier persona, ya sea cristiana o católica, ¿me puedes explicar el plan de salvación con la Biblia en el Antiguo Testamento? No va a tener ni idea de qué decirte. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque no lo saben. Por eso Dios creó a la iglesia adventista para darles el plan de salvación tal cual, para que, como era en el Antiguo Testamento, lo den a enseñar, pero basado ya en el Nuevo Testamento. Porque cualquier persona te va a decir, cree en Jesús y bautízate, sí. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo, cuando le preguntaron, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y él dijo, guarda los mandamientos. Entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué no dijo, cree en mí y bautízate? Hay un poco ahí de confusión acerca de eso. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a aclarar. Entonces, cuando nuestro Señor, Él pues creó al hombre, desafortunadamente, Adán y Eva, pues desobedecieron y se pasaron del lado del enemigo. 100% de la humanidad le creyó al enemigo, se pasó de su lado. Después, en los tiempos de Noé, pues nadie le creía a Noé el mensaje que iba Dios a inundar el mundo, que lo iba a acabar con agua. Solamente creyó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Solamente 8 personas se salvaron. Y ya después, cuando volvió a poblarse el mundo, pues era mucha la maldad, ¿verdad? Tanto así que pues Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero ya no destruyó a todo el mundo, sino que cambió un tanto sus planes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues yo pienso por misericordia, para ya no estar destruyendo a toda la humanidad, porque hasta nos dejó el arco del pacto, que es el arco iris, que Dios ya no iba a inundar más el mundo, ya no lo iba a destruir con agua. Entonces, ¿cómo fue? Pues Dios dijo, pensó que va a crear un pueblo y que toda la gente que quisiera ser salva, toda la gente que quisiera vivir los beneficios de Dios, entonces tenía que unirse a ese pueblo y seguir las tradiciones, bueno, no las tradiciones, los mandatos de Dios, la ley de Dios, para ser bendecidos, ¿verdad? Y los que no, simplemente iban a ser erradicados porque era este pueblo que tenía la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo fue que nació este pueblo? Pues Dios llamó a Abraham, ¿verdad?, que vivía en la tierra de Hebrón, de salir de su familia, de su parentela. Entonces por eso es que se le llama hebreos, porque vienen de la región de Hebrón. Entonces, cuando Abraham se le dio la promesa que iba a ser el padre de muchas naciones, y él pues tuvo un hijo, su hijo Isaac, que Isaac a la vez tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, que después Esaú quería atacar y matar a Isaac, a Jacob, perdón, pero Dios lo bendijo y le cambió el nombre, y ahora le llamó Israel. Entonces era Abraham, su hijo Isaac, los 2 hijos de Isaac, Jacob y Esaú, pero Jacob, que quiere decir engañador, le cambió el nombre a Israel, que quiere decir vencedor. Entonces Israel tuvo 12 hijos, y esos 2 hijos fueron las 12 tribus de Israel, que al final ya no más queda una, que es Judá, que son los judíos. Por eso se le llama judíos, por eso se le llama Israel, por eso se le llama hebreos, por todas estas descendencias, ¿verdad? Entonces Israel pues creció mucho ese pueblo, y hubo una hambruna y se fueron a Egipto. Entonces en Egipto fue como Dios pues ya los prosperó ahí, pero los egipcios, como eran tantos, dijeron, bueno, ahora no va a ser que se multipliquen, y los hicieron esclavos, y estuvieron 400 años de esclavos. Cuando Dios los sacó, dijo, me van a hacer un templo y voy a habitar con ustedes. Entonces en este templo está el plan de salvación, ¿verdad? En los versículos del Éxodo, del 25 en adelante, el libro de Éxodo, en Levítico, en Números, todo eso nos narra cómo era el templo. Entonces, este templo era una carpa, ¿verdad? Esta carpa estaba dividida en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y afuera estaba el atrio, o el patio exterior, y luego tenía como
cerco perimetral y alrededor estaban las 12 tribus de Israel, alrededor de este templo portátil. Entonces dentro del lugar del patio estaba el altar de sacrificios, que el altar simboliza a Jesús. Todos los muebles dentro de este santuario simbolizan a Jesús, pero hay unos que tienen doble significado. Por ejemplo, el altar simboliza a Jesús, que ahí sacrificaban al Cordero, que Jesús es el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Y luego estaba la fuente, o el lavacro, el lavatorio, donde los sacerdotes tenían que purificarse, limpiarse. Luego, adentro, cuando entraron al templo, del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 panes, ¿verdad? Que tenía que estar ministrando el sacerdote. Y hacia el frente estaba el incensario, un incensario de oro que pues estaba quemando incienso. Y del lado izquierdo estaba el candelabro de 7 velas. Entonces entrabas y enfrente mirabas el incensario, del lado derecho mirabas los panes y del lado izquierdo mirabas el candelabro. Y estaba una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, después tú pasabas al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde se manifestaba la gloria de Dios, la chequina. Cada año bajaba, ¿verdad? Y si el sacerdote o el pueblo no habían confesado sus pecados, tenían pecados que no habían confesado, el sacerdote caía muerto. Entonces lo tenían que sacar porque pues ya había muerto. Y ahí en ese lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, fíjense, ahí es el lugar santísimo, no podía entrar nadie porque caía muerto. Y todavía ahí estaba los 10 mandamientos, estaba el arca del pacto. El arca del pacto era un arca cubierta así de oro y tenía como 2 ángeles viendo hacia el arca. Y afuera estaba el libro que escribió Moisés en todas las leyes. Y adentro estaba los 10 mandamientos, las 2 rocas que Dios escribió. De toda la Biblia, la única parte que Dios escribió con su mano fueron los 10 mandamientos. Y a un lado estaba la vara de Aarón con la que hacía pues los milagros por medio de Dios. Y estaba también el maná. O sea, Dios hacía los milagros y con esa vara simplemente se ejecutaban. Porque Dios le dijo pues que tenía que llevar su vara. Entonces, de toda la parte de la Biblia, toda, la única que escribió Dios, él, fue los 10 mandamientos. Y es la única parte que está ahí adentro del arca, ni siquiera está afuera, está adentro. Y es lo que más atacan hoy en día las religiones falsas. Que cambió la ley. Fíjense todo lo que dicen. Dicen que Jesús la abolió en la cruz. Esa es una parte. Otra dice que Jesús la cambió. Otros dicen que los apóstoles. Y otros dicen que fue la Iglesia Católica. Quien tienen razón, fueron los romanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el plan de salvación? Pues el plan de salvación ahí representaba, cuando tú pecabas, tenías que ir, pedir perdón, mataban un corderito porque la ley demandaba muerte. O sea, la ley es tan santa y tan estricta que no se puede cambiar, no se puede abolir, porque tiene que cumplirse. El que no le cumple, dice la palabra de Dios, todo el alma que pecare se morirá. Entonces, como todos pecamos, pues ellos iban y tenían que llevar un cordero, lo sacrificaban ahí, simbolizaba a Jesús. Y entonces el sacerdote agarraba la sangre y la aspersaba dentro de las cortinas que está la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada vez, una vez al año, ponían a 2 chivos, uno por Azazel, que es el demonio, y otro por Jesús, y es el que mataban. Pero el de Azazel le ponían todos los pecados y boom, lo dejaban ir así, le ponían. El sacerdote tenía que transferir todos los pecados del lugar santísimo al chivo expiatorio. Por eso hoy en día cuando a alguien le echan la culpa de algo se le llama chivo expiatorio por este chivo. Entonces este chivo le transferían todos los pecados y lo dejaban ir, lo llevaban al desierto y que se perdiera, no lo mataban. Eso representa a Satanás, que va a quedar aquí en la tierra solo. Cuando Jesús venga, se lleva a todas las personas que estuvieron con él y se quedan aquí todas las personas, pero muertas. Entonces va a estar aquí encadenado por las circunstancias por 1000 años, el milenio. Y el otro chivo simplemente lo mataban. ¿Por qué? Porque se representaba también nuestro Señor Jesús, que era muerte sin pecado. Sin pecado, nada, él lo mata. Entonces, ¿cómo es el plan de salvación ahora? El plan de salvación consiste pues en que tú
tienes que creer en Jesús, tienes que aceptar a Jesús, tienes que bautizarte. Tienes que bautizarte porque, fíjense, a Nicodemo se le dijo, primero que nada, veamos, vamos a ver en lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que, dice, creer en Jesús. Cuando le dijo a Nicodemo, Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿eh? Entonces tú te tienes que bautizar, tienes que aceptar a Jesús y tienes que, pues, leer tu Biblia, que son los panes de la levadura. Las oraciones son en Apocalipsis 5:8 simboliza el incienso de las oraciones. Entonces tienes que bautizarte, tienes que creer en Jesús, tienes que leer tu Biblia para crecer espiritualmente, tienes que orar para fortalecer tu espíritu y tienes que predicar la palabra. Los candeleros en Apocalipsis 1:7 significa la iglesia, los candelabros, ¿verdad? Entonces, después pues tienes que ser obediente. Y entonces los 10 mandamientos te llevan a Jesús para ser justificado. Por eso en Gálatas 3:24 dice, la ley nuestro ayo, nuestra guía a Jesús. ¿Por qué? Porque si tú no obedeces la ley, tú no puedes ser salvo. ¿Cómo está eso? Sí, porque por ejemplo, mira, si tú adoras imágenes, no puedes ser salvo. Sí, porque uno de los 10 mandamientos dice, no adorarás imágenes. Entonces, si tú tienes ahí tu virgen, tus santos, no puedes ser justificado por Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no adorarás imágenes. Entonces, cuando esto pasa, por eso la ley te dice, no adores imágenes. Entonces, cuando tú dejas de adorar imágenes, entonces Dios Dios te justifica. Tú tratas, ¿verdad? Tú no vas a tratar de arreglarla, de guardar la ley por tú mismo, sino que tú estás tratando. Pero cuando no puedes, por eso Jesús te justifica. Tú vas a ser salvo 100% por fe. Dice, la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso cuando tú ves a los testigos de Jehová que están ahí en esquinas, ellos están trabajando por su salvación. Y eso está mal, porque la Biblia dice lo contrario. O sea, todo lo que tú aprendes con la Biblia tienes que creerlo, ¿verdad? Lo que te dice la Biblia nada más, no lo que te diga la gente. Dice, no, es que esto, es que no, dímelo con la Biblia, por ejemplo, dime en la Biblia dónde Jesús cambió el sábado. Dice, ¿dónde dice que ya no te acuerdo del sábado? Y sí, la salvación es por fe, pero eso no nos quita la obediencia, porque Santiago nos dice, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Si una fe sin obras es una fe muerta. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó con este plan de salvación? Vamos por puntos. Entonces, por así decirlo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, nos dice que el hombre de pecado iba pues a cambiar todo. Todo nos dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por el modo de pensar de nuestras. Dice que no de pensar ni conturbéis ni por espíritu, por palabra o dice como si fuera todavía nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Déjeme seguir buscando por acá. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y fíjense cómo sigue diciendo todo. Es del 1 al 3. Nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ¿quién es este? Roma, ¿va? ¿Y qué fue lo que hizo él? Bueno, pues Roma cambió todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque el único interesado entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué pusieron ellos? A María, ¿verdad?
Y hoy que hago este video es 12 de diciembre, están celebrando a la Virgen de Guadalupe. Y todavía ni siquiera se llama María, ahora se llama Guadalupe y en algunos países se llama Fátima. Y luego los bautizos los cambiaron, en vez de ser por inmersión, gente adulta, consciente, bautizan niños. Y luego quitaron la Biblia y pusieron que el catecismo. Y luego quitaron las oraciones, pusieron el rezo, cuando nuestro Señor Jesús dijo que no debemos repetir vanas palabrerías. Y cambiaron los 10 mandamientos, quitaron el segundo, dice no adorarás imágenes, y cambiaron el día de reposo. Y ustedes lo pueden ver en el catecismo, dice todo lo que tienes que hacer en sábado, ahora se hace en domingo. Y también pues todo esto lo hizo la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Entonces recuerden que a la Iglesia Católica se le llama la ramera, porque en vez de casarse con Jesús, su esposo, se casó con el Estado. Y todavía sigue ahí yendo con los presidentes, con los estados, para formar un poder político religioso. Y dice que es la madre de todas las rameras. ¿Por qué? Porque sus hijas son diferentes de nombre, pero es el mismo apellido, dominical. Todas las iglesias que no guardan el sábado, que es dominical, todas son hijas de la ramera. Y ella crea confusión por todo el mundo, ¿eh? Le creó a la iglesia a los musulmanes, todavía tiene mucha influencia sobre otras culturas, de que cuando uno muere no se muere, ¿verdad? Sino que sigue vivo, y no, la Biblia dice que te mueres y te mueres. Pero Dios en su misericordia restableció este plan de salvación otra vez. Y fíjense cómo lo hizo. En Hechos 3:21 dice, está hablando de Jesús, dice, cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el principio. Entonces, ¿quiénes restauraron estas cosas? Pues son los reformadores. Y el primero de ellos fue Juan Wycliffe, que tradujo la Biblia alrededor del año 1300 y ahí se restableció con la mesa de los panes de la... Perdón, sí, fue la mesa de los panes, porque la Biblia simboliza... El pan simboliza la Biblia, ¿eh? Dice la palabra de Dios, no solo vivirá del pan el hombre, sino de toda la boca que sale de Dios. Tradujo la Biblia. Después vino Martín Lutero, en el año 1400, donde dice que éramos justificados porque por la fe. Entonces restablece el altar de sacrificio. Después vino Juan Calvino, alrededor de 1500, donde dijo que teníamos que hablar a Dios como un amigo. Y pues restableció que el incensario. Después vino Juan Smith, Roger Williams, alrededor de 1600. Y ellos pues pusieron el bautizo tal cual debe ser. Y en 1700 vino Juan Wesley diciendo que todo hombre tenía que ser un predicador. Porque cuando la iglesia católica tenía que dominar más en los 1260 años, cuando dominó su imperio, las persecuciones del año 538, cuando le dieron todos los países europeos el reconocimiento del poder supremo al Papa, persiguió a los cristianos exactamente 1260 años, del año 538 hasta el año 1798, cuando Napoleón lo metió a la cárcel. Entonces son 1260 años, 42 meses o 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses por 30 días, cada mes son 1260 días. Y en la profecía un día por año es 1260 años. Entonces cuando más tenía que alumbrar, se le llamó la edad oscura. ¿Se dan cuenta? Se le llamó la edad oscura porque no quería nada de nueva luz, no quería inventos, no quería nada. Y alrededor de, por eso es que vino Juan Wesley diciendo que todo hombre tenía que ser un evangelista, ¿eh? Llevar la luz del mundo, que es el candelero, y él restableció pues el candelero. En 1800 Dios ya no a un hombre, sino creó a la iglesia adventista del séptimo día para que restablezcan la ley, porque después de ser terminado de predicar este evangelio vendrá el fin. Ya después se va a manifestar Jesús, la presencia de Dios, pero todavía tenemos que guardar la ley. Entonces Dios no escogió a la iglesia adventista, Dios la creó, porque Jocaída es Babilonia. Babilonia significa confusión, porque viene el término de la Torre de Babel, donde Dios confundió los lenguajes. Por eso es que tú le preguntas a dos religiones diferentes, ¿por qué vas a la iglesia el domingo? No te dan la misma respuesta, porque están confundidos. Entonces por eso Dios creó a la iglesia adventista, para decir que Cristo viene, para darle las profecías, saber qué es lo que viene en un futuro y para enseñar la manera correcta de vivir. Y si tú checas en Loma Linda, California, donde está una universidad y un hospital adventista, y una zona azul donde la gente longeva pues vive hasta más de 100 años y de forma activa. ¿Por qué? Por el estilo de vida que es, un estilo de vida más saludable que la de los demás. Entonces, hermanos, por eso también hay tantas religiones, porque por ejemplo, pues Lutero se formó la iglesia luterana,
y luego con Calvino se formó la iglesia presbiteriana, luego con Juan Smith y Roger Williams se formó la iglesia bautista, con Juan Wesley se formó la iglesia metodista, y pues ya unos se formaban con su creencia y no querían creer en lo demás. Pero este es el plan de salvación, que tú creas en Jesús, te bautices, porque la palabra de Dios dice que el que no naciera del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos, que estudies tu Biblia, que ores y que prediques para mantenerte pues en santidad, en conexión con Dios, y por consecuencia vas a ser tú obediente a los 10 mandamientos. Que Dios te bendiga, espero que te haya ayudado a entender un poquito más acerca de la Biblia. Cualquier duda o pregunta puedes mandar mensaje. Saludos.